¿Qué son los límites? ¿Qué no son los límites? ¿Cómo se usan los límites? ¿Cómo se comen los límites? Eso, vainas de límites. Empecemos por aclarar qué no son los límites. En el vídeo de hoy se habló un poquito de qué no son los límites. Por ejemplo, bloquear directamente a la persona no sería un límite, porque no hay una comunicación de por medio. Pero incluso quitando los casos en los que directamente no hay una comunicación, porque hay gente que piensa que los límites son también cosas que tú haces sin comunicárselo previamente a la otra persona. Es como, no, el límite es cuando... No sé si se podría entender como un aviso. No sería un aviso, no es un aviso, pero no sé explicarlo. O sea, es algo que comunicas a la otra persona para que la otra persona sepa cuáles son tus límites. Porque se supone que si quieres mantener una relación sana con alguien, pues la cosa es que ambos conozcáis los límites de otro, porque se supone que os preocupáis por la otra persona y ese tipo de cosas, y por el hecho de no hacerle daño a esa persona y esas cosas de pues importar, que te importe la otra persona. También hay veces que sí se comunica este intento de límite, pero no se comunica bien. Y hay veces que se malentiende, ya que algo que, por ejemplo, restringe, es una restricción sin razón, no es un límite. Por ejemplo, si tú vas a tu pareja y dices que no quieres que hable con sus amigos, pues no es un límite. Un límite no solo es en la forma en la que lo expresas, también es en la razón que das, en cómo explicas, cómo te hace sentir eso. Y sobre todo que los límites van muy enfocados a lo que tú vas a hacer al respecto de una situación y no a que la otra persona cambie algo. Básicamente porque cuando esperas que la otra persona cambie algo, estás poniendo todo el peso de tu salud mental en la otra persona, y después culpas en plan, no, es que tú no has cumplido el límite. Ya, es que el límite en sí no lo cumple la otra persona. Cuando tú pones un límite, no lo cumple la otra persona, lo cumples tú. Tú cumples la consecuencia de si esa persona cruza el límite que tú has puesto. Tú tienes que cumplir con tus límites. Porque al fin y al cabo los límites para cuidar la salud mental de uno mismo. También los límites no pueden ser usados para el control excesivo de la otra persona. Es lo que termina llevando a manipulaciones, a maltrato y cosas similares. Cosas de intentar hacer porque tú quizá tengas ciertas inseguridades, intentar controlar toda la vida de la otra persona. También el hecho de que no pueden ser excusas para manipular a la otra persona, para decir no, porque yo te comuniqué que esto me hacía mal y sigues. Y es como, si esa persona sigue cuando ya le has comunicado, tú tienes que establecer la consecuencia que comunicaste en el momento de establecer el límite. Es lo que dije antes, los límites están para que uno mismo cumpla sus propios límites. Por eso es muy importante a la hora de establecer límites, el conocerte a ti mismo y el aprender a decir que no. Es lo más importante a la hora de poner límites y a la hora de tener una relación sana con otras personas. El aprender a decir que no a muchas cosas. Los límites también son hasta cierto punto flexibles. No son una barrera inamovible, básicamente, en el sentido de que es lo que tiene la comunicación mutua, que básicamente llegáis a acuerdos, a cosas en común. Quizá tú pensabas una cosa en un principio, pero después de hablarlo con tu pareja o con quien sea que tengas este tipo de relación, lo habláis tal y terminas dándote cuenta que quizá lo que a ti te afectaba no era esta cosa, sino era esto otro. Y llegáis a un punto en común en los que ambos estáis de acuerdo, tal, y eso. Porque los límites funcionan muy bien para empezar a hablar de temas, para empezar a tener charlas difíciles. Básicamente, porque una relación sana se construye a base de tener conversaciones jodidas y conversaciones que mucha gente no quiere tener porque se ven como discusiones. Nos ha pasado. Pero no. Literalmente, porque no es en plan, no digo en plan conversaciones en las que termináis gritando o en las que termináis tratándoos mal, no.
conversaciones en las que habláis de, oye, esto me incomoda, oye, pues a mí me incomoda esto, tal. Y habláis de las cosas que os incomodan, las cosas en las que estáis cómodos, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien intenta hablar de las cosas que le incomodan, se vuelve como una conversación muy, en plan, tabú en cierto punto. Es como que nadie quiere abrir el cajón de mierda, entre comillas, que no es abrirlo de una forma de atacar al otro y echarle toda la culpa al otro de cómo yo me siento. No. Es, pues, cada uno hacerse responsable de sus sentimientos y de las consecuencias, en plan, de cómo van a responder ante esto. Eso, no es una forma de evitar la comunicación, al contrario, es una forma de abrir las conversaciones estas que pueden ser difíciles, que pueden ser incómodas, porque toda relación sana se construye con conversaciones incómodas. Eso es algo que la gente tiene que tatuarse en la cabeza. Perdón si las palmas estaban sonando muy cerca del micro, perdón. Pero es algo que la gente se tendría que tatuar en la cabeza. Básicamente porque si no tienes estas conversaciones incómodas, no sabrás cómo le estás haciendo daño a la otra persona. Y muchas veces le terminas haciendo daño sin darte cuenta. Y eso va a ser rencor que la otra persona se vaya guardando, dolor que se va tragando porque no te lo está comunicando. Y eso es lo que poco a poco termina mermando una relación y termina haciendo que ambas personas se terminen odiando. Entonces es muy importante, incluso aunque tú pienses, no, es que si hablo con esto, o sea que yo entiendo, todos estamos muy traumaditos aquí y lo entiendo. Muchos tenemos traumas al abandono, yo no, pero muchos aquí sí tenéis traumas al abandono. Entonces entiendo el pensamiento de, no, es que si le digo esto y si me deja, y si se va, y si ya no me habla. Pero por eso es mucha la importancia de identificar cuando tienes esto, cuando estás dependiendo de una persona, recordarte que tú vales mucho, que no mereces que gente que no se preocupa cuando te hace daño esté en tu vida. No mereces gente así. Hay mucha gente buena que te va a querer en su vida, que te va a tratar muy bien, y para estar preparada para esa gente tienes que primero dejar de normalizar que la gente que te hace daño está bien. Tienes que dejar de normalizar eso, tienes que dejar de normalizar que la gente que no le importa hacerte daño está bien. Tienes que dejar de normalizar eso. Y cuando lo dejes de normalizar y consigas poner distancia con esa gente, empezará a llegar a gente en tu vida que se preocupará por ti, que le importará el hacerte daño y no querrá jamás hacerte daño, que se sentirá mal si te hace daño, intentarás en todo lo que esté en su mano de no hacerte daño. Pero el primer paso para conseguir gente así es tú misma darte cuenta que necesitas gente así en tu vida. Misma y mismo, perdón. Tenéis que daros cuenta de que merecéis gente así en vuestra vida. De que merecéis gente que os quiera, que os apoye, que les importe haceros daño. Gente que entienda que no somos perfectos y hay veces que nosotros haremos daño a la gente sin querer. Eso merecéis en la vida. Y tenéis que estar seguros de ello para poder llegar a conseguir gente así en vuestra vida. Y sé que es un proceso muy largo, pero es un proceso que se puede conseguir. Los límites no son una negación de las necesidades de la otra persona. O sea, por ejemplo, es que sobre todo es muy fácil poner ejemplos en relaciones románticas, porque es donde más se suele hablar el tema este de poner límites y tal. Si una pareja tiene el límite de no me gusta el contacto físico, no me gusta prácticamente nada el contacto físico, y la otra persona necesita el contacto físico, tu límite no tiene que ser una forma de decirle a la otra persona de es que quieres cosas que no sepa que las quieres, que no son necesarias. No. Un límite es las cosas que tú no vas a cruzar. Y hay veces que con las personas no somos compatibles. Y eso está bien. Está perfecto. Porque llegará una persona con la que eres muy compatible. Y que las cosas que tú quieres, la otra persona estará encantada de dártelas. Pero hay veces que no pasa, simplemente. Y entonces es algo que se tiene que entender y se tiene que aceptar. Y eso, entonces, tus límites no puedes usarlos para intentar menospreciar o desmeritar no es la palabra, pero sí negar las necesidades de la otra persona. Tampoco es una forma de justificar comportamientos tóxicos que tenga uno mismo.
importante. Yo qué sé. No, mi límite es que me tienes que dejar que me líe con 3 tías cada noche, que solo son 3. No. O por ejemplo que te digan, no, es que yo quiero que respetes, yo no me siento bien que no respetes el cómo soy y mis ataques de ira. Y claro, es que me enfado, me haces enfadarme y te insulto. No pueden ser usados para justificar actitudes dañinas. Y que no son estáticos, en plan que los límites se pueden negociar, se pueden hablar, siempre desde un punto de ninguna de las partes intentar atacar a la otra y intentar no sentirse atacados por lo que diga la otra parte. Porque muchas veces nos dicen cosas y nosotros nos sentimos atacados y sentimos que tenemos que responder y justificarnos, pero no es necesario. Tú cállate la boca y escucha. Y cuando la otra persona termine, pues ya tú hablas de las cosas que te hacen sentir incómodo y tal, y ya está. Ahora vamos a hablar de qué sí son los límites. Los límites tienen que estar basados en una comunicación clara, donde expreses de forma exacta, bueno, exacta no es la palabra, pero en plan sí, clara, sin dobles tintas, en plan el cómo te sientes. No intentes ir con, no, es que bueno, es un poquito no sé qué y es que es un, bueno, pero no te lo tomes mal, pero es un no sé qué, es un no sé cuántos. Intenta ser claro con lo que sientes. A veces uno tiene que ser egoísta. Y muchas veces tenemos que pensar que si la otra persona no acepta el cómo nos sentimos, esa persona no debería estar en nuestra vida. Simplemente hay personas que no son compatibles. Y ya está. Y si no respeta cómo nos sentimos, esa persona no debería estar en tu vida. Punto. Y no es que la otra persona, y muchas veces no es que la otra persona sea malísima, ni nada, es simplemente que tenéis puntos de vista sobre un mismo punto diferentes. Y ya está. Y eso es todo, y pasa mucho. Y por eso es bueno poner límites, porque así te das cuenta desde un principio si está esa compatibilidad o no. Y no el dejar que se creen rencores, que se desgasten ambas partes, que se traumen ambas partes. No, pues se ve ya un poco de eso desde el principio y ya está. Entonces siempre tienes que hablar de forma muy clara de cómo te sientes y de cómo te ha hecho sentir cierta situación, de no pensar mientras hables en, no, es que de esto va a pensar que yo no sé qué, es que de esto va a sentirse mal por no sé cómo. Y también, correlacionado con esto, el respeto. Cuando tú comunicas un límite, tienes que respetar a la persona, en plan, no te pongas a decir, en plan, no, es que tú, cuando te pusiste a ser un borde de mierda, no sé qué, no sé cuántos. No, ahí estás atacando directamente a la persona. Y es muy difícil que la otra persona se abra a ver lo que tú le estás contando de cómo te sientes cuando estás sintiendo que la estás atacando. Entonces eso, porque si tú haces como lo que he dicho hace un momento, es de decir, no, es que tú me hablaste como un borde de mierda, no sé qué, y después dices, es que no puedo hablar nada contigo porque te lo tomas como una cara que es como, es que me has venido a forma de ataque y eso, entonces hay que tener cuidado también con eso. Eso, también el tema de que los límites son diferentes para cada persona puede ver como límite cosas totalmente diferentes. Otra vez volvemos a de que hay muchas personas que no son compatibles y eso está bien. Eso yo creo que es lo que más vamos a recordar en esta charla. Hay personas que no son compatibles y eso está bien. No podemos cambiar a las personas y hay cosas en nosotros que tampoco podemos cambiar, o quizá no es el momento de que se cambien. Quizá cambien a un futuro, es posible, pero ahora no. Y eso está bien. Y hay que aceptarlo, y hay que seguir adelante con eso. Entonces, tienes que tener muy claro que si tú tienes un límite y la otra persona no ve eso como un límite o no tiene el mismo tipo de límites que tú, no significa que tú estés mal. Es que simplemente cada uno, por las formas en las que se ha criado y en las que se ha relacionado con su entorno, hay ciertas cosas que los pueden molestar más, cosas que menos, cosas que les pueden dar más igual. Entonces, es eso. No hay que sentirse mal por los límites que pone uno.
siempre y cuando cumplan los requisitos anteriormente dichos y que se tengan en cuenta las cosas que no son límites, que hemos mencionado anteriormente. Hay diferentes tipos de límites, físicos, emocionales, sexuales, financieros, sociales y de distancia con esa persona. Bueno, creo que se explican un poco sobre sí mismos, de los físicos, pues cuánto contacto físico estás dispuesto a tener con esa persona. Si a ti, por ejemplo, no te gustan los abrazos, o por ejemplo no te gusta que te agarren de la mano, o cosas así, son tipos de límites. Los emocionales, de hasta qué punto tú estás preparado para compartir ciertas cosas con tu pareja, o para hablar de... O sea, para hablar de ciertos temas no sería el coso, pero sí de... Oye, ahora no estoy preparado para hablar de este tema. Y que eso no sea no vamos a hablar nunca más de este tema. No. Hay temas que uno no está preparado porque quizá involucran otros traumas de la persona que la persona no está preparada para abrir ese cajón. Pero, en el momento en que dices eso, tú también tienes que tener la responsabilidad de empezar a tú mismo tratar ese tema. Para no dejar a la persona ahí de, eso no lo vamos a tratar, eso se queda ahí, eso te lo quedas tú, eso no, te olvidas. No, está mal. Uno puede tener sus propios problemas emocionales y por eso no estar preparado para hacer otras cosas, o quizá estás en un momento que estás de bajón, pero siempre con la mente clara de este tema se tiene que tocar. Ahora no estoy preparado para tocarlo, pero este tema se tiene que tocar. Y no hay que ir alargándolo en el tiempo. Bueno, las sexuales, financieras, sociales... O sea, creo que se entiende con los ejemplos que he dado, ¿no? La flexibilidad, lo que decíamos antes. Los límites siempre son siempre son negociables, no, pero me refiero... Hay límites que no son negociables, hay límites que son negociables, pero nunca vayas con la mentalidad de sí o sí, sí o sí, sí o sí. No sé si me explico. O sea, hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Pero eso son ya cosas... O sea, es que los límites de sí o sí los tienes que tener claros como mucho antes. Que son ya en las cosas que deberías hablar de los primeros días que hablas con esa persona, ¿sabes? Y no cosas que van surgiendo. Porque muchas veces el tema de los límites son cosas que van surgiendo. Es como una situación que ha ocurrido que tú no te la habías imaginado y te ha hecho sentir mal. Entonces... Eso. ¿Se entiende? ¿Me explico bien? Las consecuencias claras. Igual que decíamos que la comunicación tiene que ser clara, las consecuencias, si la otra persona pasa tus límites, también deben estar claras cuando tú estableces este límite. Por eso lo que he dicho antes de, si tú haces, o sea, si esta situación, esta forma de hablarme, esto tal, me hace sentir incómodo. Si tú sigues repitiendo este comportamiento, voy a alejarme de ti, voy a bloquearte porque no quiero estar en contacto con... O sea, no quiero exponerme a algo que me hace sentir así, básicamente. Mido mucho las palabras porque sí que hay que medir mucho las palabras cuando tú estableces límites. Yo una cosa que sí recomendaría, sobre todo si no estás acostumbrado a poner límites, es, antes de ir a hablarlo con la persona, escríbetelo en un papel. Escríbetelo en un papel, pensar bien ese papel, mirarlo bien en plan, vale, si estoy siendo claro con lo que siento, estoy siendo claro con las consecuencias que estoy mostrando, no estoy culpando a la otra persona en ningún momento directamente de cómo me siento, no estoy atacando a esta persona, vale, bien, está bien, vale, voy a contárselo. Y llevo mi papelito, porque, o sea, no sabéis, yo haciendo el puto sketch, varias veces tuve que repetir la frase porque es difícil. Es difícil tener todos esos puntos que he mencionado en cuenta, porque muchas veces hablamos desde la propia emoción. Por eso muchas veces no se recomienda el hecho de hablar del tema justo cuando estás afectado por esa emoción, sino procesarlo, pensarlo, dejar que enfríe un poquito, tampoco en plan que se lo digas un mes después, pero dejar que enfríe un poco esa emoción y entonces hablarlo. También sirve mucho para eso el escribir, mientras estás sintiendo esa emoción, escribir cómo te sientes. Eso también puede ayudar a desahogarte en el momento, y después también cuando estés pensando en cómo hablarlo con esa persona, puedes leer lo que tú escribiste
siempre desde el punto de pensar de he escrito esto desde mi emoción, desde mi confusión, desde mi dolor. Importante. Porque muchas veces es eso, por eso es importante no decirlo en el momento, porque muchas veces decimos cosas que hacen daño. Entonces eso, lees eso y dices, vale, estas cosas fueron las que me molestaron, a raíz de esto, de tal, creo que se podría solucionar de esta forma, que esa es otra, o sea. También en este tipo de conversaciones se habla un poco de cómo solucionar ese problema. En plan, se habla de dónde viene ese problema y si tiene solución, cómo solucionar ese problema. Y está la gallina chillando de fondo, para variar. Autocuidado. Es que he leído en voz alta lo que pone en la lista. Los límites sirven para eso, para el autocuidado. Como dije en el sketch, los límites son una forma nuestra de cuidar nuestra propia salud mental. Por eso, la cosa del límite es que no va a la otra persona tanto. Es más como avisándole de algo que tú vas a hacer. Pero no en el momento en el que... O sea, por ejemplo, en algo donde sea en plan... Esta forma en la que me hablaste me hizo sentir incómodo. Si sigues así te voy a tener que... Si sigues así voy a terminar bloqueándote. Esto, no comentarlo 5 minutos antes del blog. Sino en plan, en el momento en el que, pues, lo sientes, ¿no? Pero cerca de cuando haya ocurrido el tema. Y si no estás alterado o como muy sobrecargado por la emoción, en el momento. En plan, si no es algo que te hace estar muy enfadado, muy triste, muy tal, en plan, una emoción muy fuerte, si no es algo así, sí intentar, en la medida de lo posible, hablarlo en el momento. Y que tengas consistencia con las cosas que dices, que cumplas esas consecuencias y que tengan sentido. Que no que un día me digas una cosa y al otro día me digas la opuesta. No, este día no te permito esto, pero después, bueno, sí, en realidad me da igual. No, los límites tienen que ser algo claro, algo que tú tengas seguro. La función de los límites, básicamente, como dije anteriormente, es el autocuidado. El hecho de tú preocuparte por lo que te hace daño y pensar, yo no merezco gente a mi lado que no les importe que me están haciendo daño. No, lo merezco. Es la función principal de los límites. El hecho de tú mismo hacerte respetar. Y hacer respetar tus sentimientos y tu corazoncito de pollo. Básicamente. Entonces, no hay que tener miedo a poner límites. Porque quien no respete vuestros límites y a quien no le importa haceros daño, no merece estar en vuestra vida. No lo merecen. No lo merecen. Fus, fus, fus. También, es responsabilidad de los dos para mantener una relación sana, de cualquier tipo que sea, el estar preparados para hablar de temas incómodos y el hecho de abrirse a cómo se siente cada una de las partes de esa relación interpersonal, básicamente. Básicamente porque si solo uno está haciendo solo uno está dando todos los pasos de comunicarse cómo se siente, de hablar, muchas veces eso también puede llevar a un conflicto, porque la otra persona dice, no, es que no me estás teniendo en cuenta, es que no sé qué, y es como, es que no me estás comunicando cómo te sientes. No, es que siempre hablamos de cómo tú te sientes, es que no me quieres contar cómo te sientes. No puedo obligarte a hablar cómo te sientes, que eso es muy importante. Cada uno es responsable de hablar de cómo se siente. Tú no puedes esperar que la otra persona adivine cómo tú te sientes. No te lo puedes esperar. No puedes pedirle eso a la otra persona. Eso está mal, está feo, está muy feo eso. Entonces, cada uno tiene que ser responsable de esto me hace sentir mal. Yo quiero que me siga haciendo mal. O prefiero comunicarlo con esta persona y ver si esta persona sí me quiere como dice y respeta esto y se preocupa por no hacerme daño. Es que hay que tener siempre en mente eso. Si una persona no respeta vuestro límite, lo que está mal no es vuestro límite. Es quizá que no sois compatibles. A veces que a esa persona no le importa hacerte daño, también puede ser. Otras veces simplemente que no lo entienda y eso significa que no sois compatibles, básicamente. Pero no significa que tú estés mal. Eso nunca. Eso no tienes que pensarlo de ti mismo porque está muy feo.
vale, para conseguir establecer límites es muy importante conocerte a ti mismo. Conocer las cosas que te hacen daño, conocer las cosas que no te hacen daño, conocer las cosas que te hacen sentir un poco incómodo, conseguir conocer las cosas con las que sí estás cómodo y ese tipo de cosas. Básicamente es hacer un poco de exploración, de mirar un poco cómo te sientes en diferentes circunstancias y respetar esos sentimientos. No pienses de, no, estoy sobreactuando, esto no debería estar haciéndome sentir así. No hagas eso, no hagas eso. Si te hace sentir así, es respetable. Tú tienes tus motivos para sentirte así. Una emoción jamás va a ser de, no tengo motivos para sentir esto. No, si lo sientes, es que hay motivos. Si lo sientes, hay motivos. No hay excusa. Si lo sientes, hay motivos. Por algo lo estás sintiendo. Y está bien comunicar eso. Y tú mismo tienes que respetar tus propios sentimientos. Lo de antes de que tienes que pensar de, vale, tengo que saber cómo comunicar lo que digo. Tengo que saber entender bien cómo me siento para que sepa expresarlo exteriormente. Porque claro, muchas veces si no terminamos esta etapa de autoconocimiento, no sabremos bien cómo explicar lo que nos pasa y entonces pueden llegar a confusiones, a malentendidos, a que no se entienda bien y se malinterprete lo que estoy diciendo. Y lo de antes de la consistencia, de que de verdad estés seguro de cómo te hace sentir eso. Porque hay veces que quizá dices cosas y no te has parado a pensar de verdad por qué te estás sintiendo así y después te das cuenta que quizá la raíz de cómo te sentías no era eso, sino era otra cosa. Entonces es eso, hay que conocerse muy bien para tenerlo todo muy claro. Entonces, tú tienes que respetar a la otra persona, pero también te tienes que respetar mucho a ti. Lo que decíamos antes, de que tú tienes que ser la primera persona que respete tus límites. Porque los límites están sobre todo hechos para que uno mismo los respete. Porque en el momento en el que alguien pase ese límite, es tu responsabilidad cumplir esa consecuencia. Por eso tú no puedes cambiar a las personas. Tú no eres una protagonista de un libro de Wattpad de yo lo puedo cambiar. No eres amiga, no eres. Y amigos, aunque muchas veces le pasa mucho a las tías porque leéis mucho Wattpad y de muchos tíos tóxicos. Que lo entiendo, porque yo también leo esas cosas, pero está muy feo. No, eso se queda en la ficción. No lo llevéis a la realidad. No, te estoy viendo, no. Entonces tienes que respetar tu límite. No permitas que insulten tus límites, ni que se metan con tus límites, y si cruzan ese límite, cumplen las consecuencias. Porque tú tienes que ser responsable de tu propia salud mental. Y de tu salud emocional, ¿cierto? También. También una de las ventajas que tiene el poner límites es que evita conflictos futuros. Ya que el hecho de hablar las cosas, en plan conflictos de peleas. El hecho de hablar las cosas de una forma asertiva y entendiendo y poniéndote a entender el punto de vista de la otra persona puede evitar malentendidos futuros, el que se acumulen rencores, y eso puede ayudar mucho a tener una convivencia y una relación sana. Tiene muchos puntos positivos y es muy bueno el poner límites. Y todo el mundo debería hacerlo. También los límites, como muchas veces son el inicio de conversaciones incómodas, que terminan siendo más profundas y hablando de cosas que les molesta a ambos, básicamente cosas que no los hacen sentir bien a ambos, o cosas así, o inseguridades, o quizá una de las partes tiene inseguridades con un tema, no por la propia relación, sino por relaciones pasadas o cosas así. Entonces, el poner límites puede llevar a ese tipo de conversaciones, lo que ayuda mucho a fomentar y a facilitar la comunicación entre ambas partes. También una cosa importante es que cuando tú pones límites, tienen que ser consecuencias no punitivas. Es decir, que no sean como un castigo para la otra persona. Que no se sientan como un castigo. Básicamente, que no sea, que tengan lógica con la situación, con el contexto, con cómo te hacen sentir. Y llegando al último de mis puntos, el saber decir que no.
Saber decir que no es lo más importante. Si no aprendes a decir que no, te va a servir de una mierda poner límites, básicamente porque cuando la gente pase ese límite, tú no vas a respetar tu propia consecuencia. En plan, la consecuencia que deberías darle, que deberías poner en esa situación. Las consecuencias no se dan a la persona, se dan ante la situación, ante las acciones de la persona. Si le pones un límite a una persona y se lo salta, lo vuelves a decir y sigue saltándoselo, y luego te dice que es tu culpa porque no están bien tus límites o que son ilógicos, que está bien irse, sí. Os tenéis que ir al primero. Cuando tú pones un límite, esa es una parte muy importante de poner un límite, y sobre todo cuando tú lo comunicas. Tú cuando comunicas ese límite tienes que prometerte a ti mismo, todos vosotros tenéis que prometeros que vais a vosotros mismos cumplir ese límite. Os lo tenéis que prometer. Si hace falta, poneros un puto papelito en la pared. Si hace falta. De si esta persona pasa mis límites, yo voy a cumplir las consecuencias que le dije que iba a hacer. Perdónenme por el golpe. Perdón. Tenéis que hacer eso. Básicamente porque los límites, si tú empiezas a no respetar tus límites, la otra persona ahí sí que no va a respetar el límite. Porque los límites son para uno. Los límites no son para la otra persona, son para uno. Tú solo avisas a la otra persona de que ese límite existe. De si tú haces esto, si tú me hablas mal, si tú... Sería más... Espera. Reconfiguró la frase. Esta forma que has tenido de hablar me hace sentir incómodo, me hace sentir molesto, me hace sentir inseguro. No quiero tener contacto con alguien que me haga sentir así. Eso es cuando tú lo comunicas. Si esta persona encima se burla de tu límite, sigue haciéndolo, y encima cuando tú le dices, oye, le recuerdas del límite y te dice, se queja, cumple la consecuencia que le habías dicho del límite. Pero los límites no pueden cambiar, sí. Los límites pueden ser variables, pero que tengan coherencia. En plan, no que simplemente sea de un día para otro, que cambien de la nada. En plan, no, algo que te dije que me hacía sentir horrible, ahora de la nada, no te digo ni por qué, ya no me importa. No, coño, se habla. En plan, ¿te acuerdas cuando te hablé de esto? Pues mira, me he dado cuenta que en realidad no me hacía tanto daño. Es parte de lo de los límites. Cuando cambia algo del límite, también hablarlo. Pensar, si pasa de aquí me voy. No, eso... O sea, tú lo tienes que pensar, pero también el comunicárselo a la otra persona. Es como... O sea, muchas veces es lo difícil y a veces tú te sientes imbécil actuando así, en plan, ¿por qué voy a hacer yo esto si la otra persona no se quiere comunicar conmigo? O no está dispuesta a tener estas conversaciones, o no está dispuesta a tal... Pero la cosa es que si nosotros no podemos cambiar nuestro entorno, solo podemos cambiar cómo nosotros actuamos. Entonces, si quieres construir una relación sana, cualquier tipo de relación, la cosa es que tiene que empezar por ti. Es eso, básicamente. Hemos llegado al problema, no sé lo que me pasa nunca. Es que es muy complicado porque tienes que explorar mucho tus emociones y eso puede ser muy jodido. Porque básicamente muchas veces al explorar estas emociones las reactivas y haces que vuelvas a sentir esa emoción. Y muchas veces eso duele, pero es muy importante el autoconocerse para evitar dolor futuro. Entonces, es un daño necesario, porque es un daño que te evitará futuros daños, nuevos daños. Así que es jodido, es muy duro. También el hecho de escribir cómo te sientes puede ayudar un montón. Sobre todo cuando lo haces en plan, en el momento en el que estás molesto, incómodo, asustado, te puede ayudar mucho a después entender mucho mejor el cómo te sientes. Porque cuando después relees lo que habías escrito, lo relees desde otra perspectiva, pero siguen siendo esos sentimientos que sentiste. Entonces pueden ayudar mucho a entenderte a ti mismo. El escribir y el desahogarte en el papel. A veces también ayuda el escribir como si le estuvieses hablando a la otra persona. Ese papel no lo vale la otra persona. Entonces, pues, ahí sí puedes faltar el respeto a todo lo que quieras porque es un papel para ti. Y te puedes desahogar y puedes hacer todo eso porque siempre es mejor
que te desahogues así con un papel que no enfrente a la persona, porque eso lleva a malos corollos, básicamente. Entonces, si te tienes que desahogar, si tienes que insultar, si tienes que cagarte en todos los muertos de alguien, escribe una carta como si se la fueses a mandar a la otra persona, pero no se la mandes. No se la mandes. Y escribe ahí todo lo que te sientes. No te cortes un pelo. Yo siempre le digo a mi amiga que siempre que yo haga algo que no le guste, que me lo diga. Es que muchas veces hacemos eso con la intención pues de que la otra persona no tenga ese miedo, pero aún así, si la otra persona no trabaja en sí misma para no tener ese miedo y no se prioriza, por muchos esfuerzos que nosotros pongamos, no vamos a conseguir hacer ningún cambio. Y es muy jodido, porque es muy jodido ver una persona que te importa y ver cómo por su miedo a veces no consigue progresar o no consigue estar mejor. Es algo que jode mucho y duele mucho ver eso. Pero es eso, es... Le pasáis mi vídeo de los límites y ya está. A mí me cuesta mucho comunicarlo por traumitas que anteriormente no me escucharon y lo excusaron con es cosa de tu imaginación. Es muy normal que eso pase. Y eso es algo que uno mismo tiene que trabajar mucho y darse cuenta y sobre todo traerse a uno mismo a la realidad. Traerse a no estoy en esa situación, la persona que tengo enfrente no es esa persona y si lo es, no vale la pena estar con esa persona, no vale la pena tenerla en mi círculo. Entonces es eso, es muy complicado, pero hay que acostumbrarse a hacer el ejercicio de traerse a uno mismo al presente. Al presente, es decir, esa persona no es la misma persona que las que me hicieron daño en el pasado. Esta persona no sé cómo va a reaccionar. ¿Puede ser que actúe así? Sí. Pero eso no va a estar en mi mano. Lo que va a estar en mi mano es hablarlo. Y a raíz de cómo reaccione esa persona, actuaré yo de una forma o de otra. Me alejaré de esa persona o pues seguiré en contacto con ella. Pero es eso, sé que es muy difícil, sé que es muy complicado, pero se puede trabajar, no es algo que se vaya a quedar contigo para siempre.